Ha habido mucha información paralela que nos muestra justamente que el país no está precisamente en paz, como todos los mexicanos quisiéramos. Hay localización de focos rojos y de violencia exacerbada en algunos estados de la República Mexicana. Mucho de ello, sobre todo lo que está ocurriendo en Sinaloa, donde ya se habla de otro Culiacanazo, se debe justamente a la extracción ocurrida el pasado 25 de junio, cuando Ismael El Mayo Zambada fue trasladado contra su voluntad al rumbo de los Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada ayer jueves 12, fue trasladado a la ciudad de Nueva York para presentarse en la Corte de Distrito Este de aquella ciudad estadounidense, en Brooklyn, y responder a una serie de acusaciones que implican cuando menos 17 cargos por tráfico de narcóticos, también por asesinato y otros delitos. Ariel Mutsatsos, periodista internacionalista y colaborador de Grupo Fórmula, está justamente en la ciudad de Nueva York. Él estuvo presente en la primera audiencia del Mayo Zambada, el líder o exlíder del cártel de Sinaloa, quien se declaró no culpable ante la Corte. Estamos contigo, Ariel. ¿Cómo te va? Muy buenas noches para ti en Nueva York. Muy buenas noches, Pepe. Como siempre, un privilegio. Bueno, pues hoy tuvo lugar, como ya lo has dicho, esta primera audiencia del Mayo Zambada aquí en Nueva York. Y hay, digamos, algunas cosas que son, lo más destacable. En primer lugar, además de que ya has dicho que se declaró no culpable, no se sabía si se iba a iniciar el juicio contra el Mayo Zambada pronto. Hay una regla en las leyes de Estados Unidos y sobre todo cuando hay una imputación, hay la presentación de un detenido y hay una imputación, como lo que ocurrió hoy, de que dependiendo del caso, son 70 días para que inicie el juicio, 70 días después de la presentación de cargos y de la lectura de cargos, que es lo que sucedió el día de hoy, pero ambas partes acordaron excluir excluirse de esa regla por lo menos por el momento, y entonces el Mayo no tendrá pronto un juicio, no va a iniciarse pronto un juicio. Incluso el juez magistrado le preguntó que si estaba seguro, que si estaba de acuerdo con esta exclusión, porque evidentemente pues tendría que esperar más tiempo en la cárcel. Él accedió, no se opuso, y entonces ya sabemos que no habrá un juicio pronto, como ayer anticipábamos, Pepe. Luego, hay que decir que la próxima audiencia será el 31 de octubre y ya será frente al juez Brian Cogan, que es el juez que ha presidido, que ha juzgado a Joaquín El Chapo Guzmán y a Genaro García Luna. Eso es importante también destacarlo. Y luego estaba en el terreno de las especulaciones si iba a haber una negociación entre la defensa del Mayo Zambada y la fiscalía. Hay algunos indicios de que por lo menos ha habido algunos acuerdos, si no, no hubiera sido posible que trajeran al Mayo Zambada a Nueva York después de que la jueza había dicho que no, había negado la moción de la fiscalía. Entonces, estos indicios hacían pensar que podía haber alguna negociación en curso. Respecto a eso, pudimos hablar con el abogado del Mayo Zambada cuando salía de la corte y dos cosas, Pepe. La primera, no va a aceptar el abogado del Mayo Zambada, no va a aceptar la defensa, una negociación para evitar el juicio. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos hay discrecionalidad ministerial, se dice en términos técnicos prosecutorial discretion, y esto quiere decir que el equivalente a los ministerios públicos, los fiscales, pues pueden decidir si retiran algún cargo o no, pueden negociar algunas prebendas, en fin, e incluso esa negociación puede llegar a que se declare culpable una persona de algunos delitos y otros no, y entonces se llega a un acuerdo para que no se llegue al juicio. El abogado del Mayo Zambada ya dijo que eso no va a ocurrir de su parte, que él está ya, ha definido, ha tomado la determinación junto con su cliente de que se van a juicio. Entonces ya es un hecho que va a haber un juicio
salvo que alguna cosa cambiara, ya es un hecho, el abogado lo aseguró el día de hoy. Pero eso no quiere decir que no pueda haber negociación de otro tipo, que no sea para impedir el juicio, pero sí sea para alguna otra cuestión relativa de cooperación del Mayo Zambada, y eso está por verse. No lo dejó muy claro el abogado, quizás a propósito, ni lo cerró ni se dijo abierto. Fue algo ambiguo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, Pepe, pero por lo pronto, el 31 de octubre es la siguiente audiencia. La siguiente audiencia, después de esta, que fue más que nada un mero trámite judicial, donde le preguntaron 17 veces si Sí. se declaraba culpable o no culpable de igual número de delitos, Así es. entre otros narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego, lavado de dinero, conspiración para asesinato, en fin, tú tienes la lista completa. El caso es que él en todas dijo not guilty, no culpable, no soy Guilty. culpable. Y hasta por homicidio, Pepe, hasta por homicidio, porque está en esta corte acusado de haber matado a su sobrino, conocido como el Cheyo Antrax. Bueno, según nos informan, se presentó el Mayo Zambada, de 76 años, se presentó mostrando dificultades para moverse, requiriendo incluso ayuda para trasladarse. Nos reportan que vestía una camisa de manga corta y un pantalón estilo vaquero, ¿no? Mira, estaba con el uniforme más bien carcelario, pero digamos caqui, color caqui, pero efectivamente estaba rengueando, estaba cojeando. Su abogado después nos dijo que tiene un problema en la rodilla. También estaba agripado. Se le veía pues como débil, demacrado, encorvado. Pepe, esto es muy impresionante porque uno recuerda las fotos de la entrevista que hizo don Julio Scherer, que en paz descanse, al Mayo en la revista Proceso, y no, nada que ver. Está encorvado y todo. Tiene el pelo pues teñido de negro, como lo hemos visto en las fotos, pero en esta ocasión no estuvo en silla de ruedas como lo vimos en sus audiencias allá en El Paso, Texas. Ayer comentábamos, Ariel Mutsatsos, comentábamos que ante estos 17 cargos, tú lo estás pronosticando, se prevé un juicio prolongadísimo, pero no es el único. Seguramente habrá juicios en otros estados de la Unión Americana. Ayer lo mencionabas, por lo menos otros 4 estados. Hablabas de Arizona, de Illinois, del estado de Texas, en fin, son los que me acuerdo en este momento. California. Sí, California, Washington, D.C. Washington, D.C., exacto. Washington, el estado de la ciudad de Washington o el estado de Washington. La ciudad de Washington, no, la ciudad de Washington. Bueno, Washington, imagínate DC. tener que enfrentar juicios tan prolongados a los 76 años de edad y con esa decrépita salud. ¿Tú crees que le alcance la vida para responder a la justicia? Mira, no pareciera, pero es decir, las cosas siguen adelante y todo puede ser. Tiene las atenciones médicas necesarias, eso ya nos lo han asegurado diversas fuentes, incluyendo pues su abogado ha dado a conocer que tiene la atención, y vamos a ver. Ahora, es importante comentar rápidamente que el Mayo fue traído a Nueva York porque, a pesar de tener todas estas acusaciones que bien mencionas, en total en 6 estados de la Unión Americana, aquí es donde hay una imputación que se llama superseding, lo platicábamos ayer. Superseding en español es una equivalencia a prioritaria, una acusación que en términos jerárquicos tiene prioridad. Y entonces es por eso que se lo trajeron a Nueva York. Y es por eso que lo que aquí se determine, pues va a determinar en realidad el destino judicial, el destino penal, en términos de sentencia y de condena para el Mayo Zambada. Ya después veremos si proceden o no, pues continuar con esos juicios que tiene pendientes. Hasta donde entiendo es aquí en Nueva York. Y si bien no sé, no sabemos, no estoy pronosticando cuánto va a durar el juicio, lo que sí estoy pronosticando y que hay que tener claro es que no va a ocurrir pronto. El inicio del juicio no va a llegar pronto, porque ya han excluido pues un periodo importante de tiempo para poder analizar
la enorme cantidad de evidencias que hay y por eso es que el juicio no se va a programar dentro de los próximos 70 días. Te agradezco muchísimo, Ariel Mutsatsos. Gracias por esta crónica desde la ciudad de Nueva York, donde ya son las 8 de la noche con 22 minutos, tiempo del este en la Unión Americana. Que estés muy bien y saludos. Gracias a ti, como siempre, un abrazo, Pepe. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte, muy buenas noches. Gracias, Ariel Mutsatsos. Él es periodista, internacionalista, colaborador de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Él está dando seguimiento justamente a todo el proceso que se antoja larguísimo en contra del hombre, uno de los hombres más buscados en la Unión Americana, Ismael El Mayo Zambada García, cofundador y líder del cártel de Sinaloa, quien compareció ante una corte federal del Distrito Oeste de Nueva York por primera vez. La siguiente vez en la que hablaremos de él seguramente será dentro de 70 días, cuando inicie propiamente el juicio que, le digo, se antoja sumamente largo. Ahora, esta detención tiene tal importancia en el ámbito de la organización criminal en el estado de Sinaloa y el resto de la República Mexicana, que esto ha detonado violencia inaudita en el estado de Sinaloa, por mucho que las autoridades del gobierno federal pretendan minimizarla. La violencia y los bloqueos en Durango, la violencia en Sinaloa se ha extendido también a algunos puntos de Durango, se ha interrumpido la comunicación entre ambos estados. Le tengo detalles de todo esto con precisión, desde luego, después de una pausa.